Hola a todos, en esta presentación vamos a mirar un poco cómo hacer carga de modelos externos en formato OBJ en WebGL. Vamos a ver que hacerlo, pues realmente entender el modelo pues resulta ser bastante sencillo y a veces uno se complica mucho tratando de buscar librerías o cosas que te permitan hacer o presentar nuestro modelo en pantalla, y muchas veces pues hemos notado que en WebGL o bueno, en OpenGL en general, la forma como se presentan los modelos depende mucho de cómo definimos nuestros buffers, cómo enviamos nuestra información a la GPU para que la pueda interpretar, y a veces la librería pues nos obliga entonces a que lo hagamos de alguna manera, y si ya tenemos un proyecto iniciado en la que estamos enviando toda la información de cierta forma, pues vamos a tener ahí discrepancias con la librería que utilicemos. Necesitamos modelos por muchas razones. La primera es porque trabajar nuestros modelos vértice por vértice, como lo hemos venido haciendo en este blog, pues es una tarea bastante exhaustiva. El conocer cuáles son los vértices que forman cada una de las caras de nuestros elementos, pues se pone un poquito complicado. Muchas veces pues nos toca incluso recurrir a nuestras ecuaciones de cálculo por allá de quién sabe cuántos años atrás, para poder recordar cuáles eran las ecuaciones paramétricas de los objetos, y aunque eso es chévere porque nos permite recordar cosas que habíamos olvidado, pues sí se vuelve un poquito engorroso. Y lo otro es que, bueno, haciendo modelos a punta de primitivas con cubos y esferas y cilindros, pues generar un modelo, por ejemplo, como el que vemos en pantalla, pues se va a volver algo muy complicado. El resultado pues seguramente no va a ser tan bonito como el que vemos ahí en la pantalla, que es un modelo de un juego que se llama Ratchet and Clank. Utilizar esos modelos pueden hacer que nuestras aplicaciones sean mucho más interesantes y podemos generar algo mucho más atractivo pues para nuestros usuarios. Los modelos 3D pues básicamente son archivos que están representando toda la geometría o del objeto que queremos presentar en pantalla. Entonces en esa geometría pues van a estar todos los vértices, por ejemplo, que van a formar los triángulos o las líneas o lo que sea que represente nuestro modelo. Existen dos tipos de modelo. El modelo que es en carcasa o contorno, que básicamente está representando como toda la parte de afuera de nuestro objeto. En este caso vemos una imagen de un rostro, una cabeza, pero si la volteáramos por dentro veríamos que es completamente hueca, no hay nada. Y los modelos de sólidos, que sí definen es directamente el volumen, y que normalmente se utilizan para aplicaciones de cálculos de estructuras por el estilo, en el que queremos ver como una pared se podría desmoronar si le aplicamos cierta fuerza, por ejemplo. Normalmente se dice pues que los modelos sólidos se utilizan mucho con objetivos fotorrealistas, y podríamos pensar entonces en esos modelos que utilizamos en Ray Tracing, que no representamos como tal los vértices de nuestros objetos, sino que utilizamos las ecuaciones paramétricas de las esferas y otros elementos para representar ese modelo. Para construir estos modelos existen diferentes técnicas. Bueno, la primera es el modelo poligonal, que ya lo conocemos y es el que nos permite pues representar nuestro elemento a punta de vértices que están formando diferentes polígonos, triángulos, rectángulos, y bueno, hay cuantos vértices queramos ponerle a cada uno de los planitos esos. El modelo de curvas, como lo muestra ahí la figura del reloj, no está formado por vértices, sino por las curvas que definen cómo está representado mi elemento. Entonces en este caso vemos que hay unas curvas que definen como la cintura del reloj, los mástiles o las columnas, no sé cómo se llaman estas cosas, las bases que están formadas por las curvas de los círculos, y bueno, así se representa. Y la escultura digital, que es un mecanismo pues muy novedoso, en el que básicamente es como si se le pusiera al artista un pedazo de arcilla y él empieza a esculpir sobre ella pues el objeto que desea representar. Finalmente el resultado de esta escultura digital pues va a ser un modelo poligonal o un modelo de curvas, o que bueno, pues que va a tener como el contenido de lo que se hizo ahí. Realmente me parece que lo más interesante de esta técnica de escultura digital es la forma como se construye el modelo. Existen distintos formatos para nuestros archivos, no me detendré mucho aquí. Mencionar que OBJ pues es el que vamos a utilizar, .max es el utilizado por 3D Studio Max, .blend el de Blender, estas dos herramientas son muy utilizadas. .a es el formato colada, que es abierto también, generado por Sony, y bueno, así hay muchos.
Formato OBJ es en el que nos concentraremos. Es un formato abierto, está desarrollado por Wavefront Technologies. El hecho de que sea abierto pues es algo interesante porque la mayoría de herramientas que se utilizan para generar modelos 3D pues entonces permiten exportar a OBJ. Eso nos garantiza de alguna manera pues compatibilidad en el caso de que uno decida hacer su aplicativo a punta de elementos OBJ. Está basado en texto, lo que nos facilita leerlo y entender qué contiene y así pues poder generar el algoritmo o el script en JavaScript que pueda leer el formato y traernos toda la información y presentarla en pantalla. Y hay que tener en cuenta que el hecho de que sea abierto, pues así como es una ventaja, también es una desventaja, porque puede darse el caso en que algunas herramientas pues no generen el formato, el archivo con todo el formato como debe ser, y pues eso generaría a veces cosas extrañas en la forma como se visualizan nuestros objetos. Vamos entonces un poco cuáles son las partes que conforman un archivo en formato OBJ. Básicamente podemos escribir comentarios inicialmente. Esos comentarios pues pueden ser, no sé, derechos de autor, herramienta con la cual se generó el objeto, por ejemplo, y todos esos comentarios pues arrancan con un hashtag o con un numeral, como lo quieran llamar. La palabra reservada mtlib que vemos aquí en la línea 3 nos indica cuál es el material que vamos a utilizar. Todos los archivos OBJ normalmente vienen acompañados por un archivo en formato MTL. Ese formato MTL tiene información del material y bueno, con esta línea lo que hacemos es decirle al archivo pues cuál es el que estamos utilizando. Con la letra O nombramos el objeto que vamos a presentar de ahí para abajo, ¿okay? En este caso un cubo. Todas las líneas que arrancan con V representan un vértice en sus tres coordenadas x, y y z. Por ejemplo, la línea 5 entonces es un vértice en x1, y-1, z-1, y así mismo funciona para todas las que van ahí abajo. Así como está la letra V, también viene las que arrancan con VT, que nos van a decir las coordenadas de la textura que podamos utilizar. Esas en ese caso solamente son XY, entonces vamos a tener solamente dos valores. Y también está VN arrancando, que nos indica la normal. Entonces en el caso en que queramos aplicar luces, saben que es muy importante saber las normales y muchas veces pues eso lo calculamos, pero también está la opción de incluirlas en el formato como para facilitar ese tema y no tener que calcularlo. ¿Listo? Dentro del MTL dijimos que se incluye la información del material, no solamente de un material sino de tantos materiales como queramos poner. En ese caso entonces, como hay distintos materiales, podemos utilizar useMTL como aquí en la línea 13 para decir cuál es el material que vamos a utilizar para los elementos que van de allá hacia abajo. La letra F al inicio de una línea entonces nos indica que es una cara o un plano, como lo queramos ver, y ese plano estaría conformado por diferentes vértices. En este caso estamos trabajando con los vértices 1, 2 y 3 y 4 que conformarían esa cara de la línea 14, y los vértices 1, 2, 3 y 4 son los que estarían en la línea 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora bien, dijimos que también podemos poner texturas, entonces si queremos podemos incluir F vértice / textura / normal, espacio vértice / textura / normal, y así sucesivamente. Esos valores de textura y normal son opcionales, por lo que podemos poner solamente vértice / textura o vértice / normal. ¿Listo? El / es importante porque si solo dejo uno se estaría confundiendo con la textura. ¿Ok? Una cara que es un polígono pues puede tener de tres vértices en adelante. Sabemos que con 3 vértices formamos un triángulo y pues de ahí para allá todos los que queramos poner. ¿Okay? Esto es interesante porque a veces se hacen scripts para cargar los archivos OBJ y se tienen en cuenta solamente que van a utilizar triángulos, entonces solo se tienen en cuenta los 3 primeros vértices y cuando se muestra el objeto en pantalla lo que vemos es una cosa ahí toda llena de huecos por todo lado. En el archivo MTL lo que tenemos es la información entonces del material y básicamente es el modelo de reflexión de Phong que vimos en algún momento. Lo que tenemos entonces es la reflexión ambiental, la difusa, la especular. Normalmente la difusa se utiliza mucho como para representar el color del elemento en cierto vértice. Ya con esta introducción pues vamos a pasar a mirar el ejemplo
que teníamos planteado para esta presentación. El código que vamos a analizar lo realizamos basándonos en el ejemplo que aparece en la guía de programación de WebGL de Matsuda y Lia. Básicamente pues contiene lo que ya hemos venido trabajando en el foro. Inicialmente nuestros shaders, en este caso está el fragment shader. Aquí lo que tenemos de interesante es que agregamos esta variable uHasTexture, que es un uniform, y lo utilizamos para saber cuándo pintamos el fragment utilizando la textura, en el caso de que sea positiva, o utilizando el valor de color que se haya enviado en los buffers. ¿Okay? Hay que agregar que en el ejemplo de la guía no mencionan cómo hacer la carga de texturas, eso lo agregamos al código. ¿Listo? Vamos directamente a este script que se llama obj parser, y en él es que básicamente hacemos todo el proceso de línea por línea, revisar qué es lo que contiene y así generar entonces nuestros vértices o nuestras coordenadas de textura normales, etcétera. ¿Listo? Cuando encontramos un hashtag, básicamente no hacemos nada porque es un comentario. Cuando encontramos un mtl-lib, recordemos que lo que tenemos que hacer es leer el material. Entonces aquí básicamente lo que vamos es a buscar el nombre de ese material y ya hacemos la carga. Listo. Cuando encontramos una O o una G, recordemos que la O nos dice es el nombre del objeto. Olvidé mencionar que a veces también aparece con la letra G el nombre. Entonces con eso lo que hacemos es crear una variable object que tiene pues ese nombre. Si encontramos una V, ya sabemos que ese es un vértice, entonces lo que hacemos es ir a encontrar las variables X, Y y Z de ese vértice. Si encontramos una Vn, sabemos que es una normal, entonces igual que como para el vértice, pues encontramos también las variables X, Y y Z, eso lo asignamos a un objeto de tipo normal y en un arreglo de normales pues agregamos esa normal. Para los vértices es lo mismo, tenemos un arreglo vértices y ahí agregamos ese vértice. Para las texturas, esto fue algo que agregamos, entonces funciona igual que con las normales. Entonces hacemos el análisis de la textura donde obtenemos el X y el Y. Si encontramos el useMTL, entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a mirar qué material vamos a utilizar. Cuando encontremos las Fs, entonces tenemos que obtener la información de esa cara. Entonces para obtener la información de esa cara, lo que hacemos es obtener los vértices, los índices de los vértices, las texturas, los índices de las texturas y también los índices de las normales. ¿Listo? Hay casos en los que no están, las normales no están, entonces en este caso se está agregando con un -1 con el objetivo de más adelante si se encuentra que esa normal es -1, entonces pues se hace el proceso de calcular la normal. Algo interesante que agregar aquí en el análisis de la cara, primero pues es el cálculo de la normal, que se está haciendo pues a partir de 3 puntos para formar un plano y buscar la recta normal. Y lo otro es que cuando la cara tiene más de 3 índices significa que el polígono no es un triángulo. Entonces si lo pintamos como un triángulo estamos perdiendo información y nos aparecen esos objetos llenos de huecos. En este ejemplo lo que se está haciendo es que por cada vértice casi que se está generando un triángulo nuevamente y luego de eso se asignan los nuevos valores de índices. Esta, si bien funciona, pues no es la mejor aproximación, ¿verdad? Porque pues estamos aumentando más vértices en nuestro objeto que por sí de pronto puede tener muchos y entonces se va a volver muy pesado. Y aquí hay como una oportunidad de mejora incluso para poder hacer una herramienta que logre distinguir cuando pintamos triángulos, cuando pintamos cuadrados y otros tipos de polígonos, y sería algo bastante interesante para explorar. Ya con eso veamos entonces nuestros objetos desplegados. En este caso vamos a ver el cubo, debemos mandar a dibujar el modelo y la textura. En este caso pues no tenemos textura, mandamos null. Cuando mandamos null lo que le estamos diciendo es que el uniform se va a poner en falso. Finalmente aquí tenemos algunos objetos cargados, tanto con textura como sin textura, pero con diferentes materiales y colores.